Tenía 16 años y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. La noche caía despacio sobre la ciudad, como una sábana pesada de cansancio y silencio. El tráfico lejano murmuraba su letanía de luces y en una calle olvidada por la prisa del mundo, una muchachita temblaba bajo un farol intermitente. Se llamaba Mariana y esa noche ya no tenía a nadie. Su madre le había cerrado la puerta con la palabra más dura que una hija puede escuchar. Aquí no se crían errores, y el error lloraba entre sus brazos. Un bebé de apenas 3 días, con los ojitos cerrados y las manitas frías. No había cuna, no había leche, no había abrazo. Solo una dirección garabateada por una enfermera buena, que le susurró en el hospital. «Este motel es barato. No es bonito, pero no hacen preguntas». Mariana no sabía si caminar o rezar, pero hizo las 2 cosas. El letrero de neón chispeaba sobre su cabeza. «Motel solitario». Pagó con lo que tenía, unas monedas envueltas en papel higiénico, y recibió una llave de metal oxidado, con ojeras de otros pecados. Entró al cuarto como se entra a una cueva, con miedo, pero también con hambre de abrigo. Encendió la luz. La sábana estaba manchada, el colchón hundido, pero por primera vez en 3 días había un teto. Se sentó en la cama, abrazando al bebé, y lloró. No de tristeza, sino de rendición. Mariana no quería lujos, no quería promesas, solo quería un día más. Un día para darle pecho, un día para cantarle bajito, un día sin que nadie la echara. Y esa noche, entre el olor a humedad y las cortinas pesadas, hizo algo que no había hecho desde que salió de casa. Se durmió. El bebé también. Fue un sueño leve, con olor a leche tibia y esperanza. Pero en la madrugada, algo los despertó. Un ruido, una presencia, un alma rota, que pasaba por ahí sin saber que esa noche su vida iba a cambiar para siempre. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. Eran las 3:15 de la madrugada, y en el pasillo del motel, un hombre caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el alma en sombras. No era joven, tampoco viejo. Era de esa edad donde uno ya no sueña, pero aún recuerda cómo se soñaba. Se llamaba Julián, millonario, soltero, huérfano de cariño, aunque tuviera de todo. Llegaba allí cada vez que la culpa lo vencía, después de un whisky de más, después de otra noche fingiendo que la vida era una fiesta. Ese motel no era su lugar, pero tampoco lo era su casa. Ese día, sin saber por qué, no quiso dormir, quiso caminar, y fue en ese silencio húmedo de pasillos mal iluminados que escuchó un llanto. No era un quejido cualquiera, era un llanto chiquito, con hambre y abandono. Se detuvo frente a la puerta 103, algo en su pecho, algo que no sentía hace años. Le apretó, pensó en irse, pero no pudo. Golpeó la puerta, apenas con los nudillos, casi dudando, y dentro, Mariana despertó con el corazón acelerado. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Perdón, escuché al bebé. ¿Está todo bien?». Silencio. Ella no sabía si contestar. No sabía quién era ese hombre. No sabía si confiar o esconderse. Pero algo en esa voz la hizo bajar la guardia. Una voz cansada, pero sincera. «Perdón, señor. Es que no tengo a dónde ir». Julián no supo qué responder. No estaba preparado para una verdad tan simple, ni para una mirada tan honesta cuando Mariana entreabrió la puerta, con el bebé en brazos y los ojos rojos de tanto llorar. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza. Y ahí, de pie frente a esa madre adolescente, con su mundo en ruinas y un niño en brazos, Julián sintió algo que no sentía desde la infancia. Vergüenza, no por ella, por él, porque tenía millones y nunca había dado ni un biberón. Pero entonces, Mariana hizo algo que lo desarmó por completo. Le sonrió. No por simpatía, por gratitud, por ese gesto tan simple. Preguntar si estaba bien. Y antes de cerrar la puerta, dijo: «Gracias por preocuparse, señor». Julián no pudo moverse. Volvió a su cuarto como un fantasma. Se sentó en la cama y se quedó mirando sus manos. ¿Por qué le había tocado esa escena? ¿Por qué ese bebé? ¿Por qué esa sonrisa? La pregunta lo persiguió toda la noche. Y en la mañana, cuando fue a pagar y marcharse, el recepcionista le dijo algo que lo dejó helado.
La muchachita del 103 dejó una nota para usted. Julián se quedó de pie, con la nota en la mano, sin abrirla. El papel era pequeño, doblado con cuidado. Tenía manchas, quizá de leche, quizá de llanto, y una caligrafía titubeante, como si la mano que escribió no supiera si debía decir lo que sentía. Se sentó en el auto, pero no arrancó. Solo la abrió. Decía: «Gracias por no juzgarme. Si alguna vez usted fue niño, ya sabe lo que es necesitar a alguien. No le pido nada, solo ore por nosotros. Mi hijo se llama Samuel. Y yo, Mariana. Dios lo bendiga, señor del pasillo». Julián leyó la nota 3 veces. Cada palabra era como una piedrita en su conciencia. Él que nunca oraba. Él que no creía en esas cosas. Él que había perdido la fe cuando era apenas un muchacho de orfanato. Recordó a su madre, la biológica, a quien nunca conoció, y a la otra, la que lo crió con esfuerzo en una casa llena de niños ajenos y carencias compartidas. Recordó también la promesa que se había hecho a los 15 años. Nunca voy a necesitar de nadie, nunca más. Pero ahora, esa promesa le pesaba como cadena, porque frente a él, en la memoria fresca de la madrugada, había una muchachita que sí necesitaba, y no pedía nada, solo una oración. Julián se frotó los ojos, miró el retrovisor, y sin pensarlo 2 veces, volvió al motel. La recepcionista lo miró con sorpresa. «¿Olvidó algo, señor?» «Sí, olvidé hacer lo correcto». Pidió el número del cuarto 103, pero ya no estaban. Mariana había salido temprano, con el bebé cargado en un rebozo y los pies doloridos. Dejó la llave, la nota y un suspiro entre los pasillos. «¿Dijo a dónde iba?», preguntó Julián. «No, pero dejó algo más. Una bolsita». El corazón le dio un vuelco. Tomó la bolsa. Era de tela. Dentro había una botellita de plástico con agua, una galleta envuelta en servilleta y una foto. Era una Polaroid, desgastada, descolorida. En ella, una Mariana sonriente, embarazada, con una panza enorme y sola. Detrás, con lápiz, estaba escrito: «Aunque no me quieran, yo te quiero desde antes de nacer». Él tragó saliva. Nunca había sido padre, nunca había querido serlo, pero esa frase lo atravesó, porque él había sido ese bebé una vez, el no querido, el sin foto, el sin nombre. Esa noche Julián no durmió. Buscó en internet refugios, comedores, iglesias. Llamó a una amiga enfermera. Preguntó por hospitales donde atendieran partos de emergencia. Nadie sabía de Mariana, pero algo le decía que no estaba lejos. Y entonces recordó algo. Un detalle que casi pasa desapercibido en la nota. Si alguna vez usted fue niño, ya sabe lo que es necesitar a alguien. Y Julián sí lo había sido. Con hambre, con frío, con esperanza. Y en ese instante decidió buscarla. No por caridad, no por redención, sino porque algo dentro de él, algo que había estado dormido muchos años, acababa de despertar. Y esa misma tarde, en una calle olvidada del centro, la vio. Mariana estaba sentada en la vereda, amamantando al bebé. Tenía la misma ropa, los ojos más cansados, pero aún así le sonrió. Y fue esa sonrisa, tan parecida a la de la mujer de la foto, la que le quebró el alma. «¿Señor del pasillo?», dijo ella sorprendida. Pero lo que Julián respondió no era lo que ella esperaba. Julián se acercó con las manos abiertas, no como quien ofrece, sino como quien se rinde. Mariana lo miró con recelo. El bebé, dormido en su pecho, tenía el ceño fruncido, como si ya supiera que el mundo no siempre es justo. Él se agachó, sin invadir. Se quedó a su altura. «No vengo a ayudarte, vengo a aprender», dijo con la voz quebrada. Mariana no entendió. Él tragó saliva. «He pasado la vida evitando a los que lloran, cerrando puertas, negando miradas. Pero anoche usted me despertó». Ella bajó la cabeza, como quien no sabe si debe creer. «Yo no soy buena compañía, señor», murmuró. «Estoy rota. Tengo 16. No sé criar ni a mí misma». Julián sonrió con tristeza. «Entonces estamos igual, Mariana. Yo tengo 48 y todavía no aprendí a querer». Ella lo miró, no con esperanza, con compasión, como quien reconoce el dolor, porque lo lleva también. Él continuó: «No quiero que piense que esto es caridad. Tampoco es lástima. Es necesidad de hacer algo bueno, aunque sea una vez.
de dejar de huir. El bebé se removió. Y Mariana, instintivamente, lo cubrió con su chal. «¿Y qué quiere hacer?», preguntó ella bajito. Julián miró alrededor. Esa calle olía a aceite viejo y pan caliente. Una señora barría la vereda y un perro dormía junto a un poste. «Quiero invitarla a tomar un café. Solo eso». Ella dudó. Tenía miedo, pero también tenía hambre. «¿Dónde?». Él señaló una tiendita al final de la calle. No era elegante, pero olía a canela y promesa. Entraron juntos. El lugar tenía mesas de plástico, un calendario del año pasado y una radio que sonaba bajito, con música de iglesia. Pidieron pan dulce y café con leche. Y por primera vez compartieron silencio, un silencio tierno, de esos que no incomodan, porque están llenos de respeto. Mariana se quitó el rebozo para acomodar al bebé en sus brazos. Julián no podía dejar de mirarlo. «Samuel», dijo ella, acariciando su carita. «Lo llamé así porque, en la Biblia, Samuel fue un niño deseado por su madre. Y yo lo deseé, incluso cuando todos me abandonaron». Julián tragó en seco. «¿El padre?», preguntó con cuidado. Ella negó con la cabeza. «Era mayor. Me dejó cuando le dije que estaba embarazada. Mi mamá no quiso verme más». Él cerró los ojos. Demasiado parecido. Demasiado cercano. «Y aún así, usted lo quiso». Mariana asintió. «Porque él no tiene la culpa de nada. Es mi milagro, aunque no tenga pañales ni techo». Entonces Julián hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo una cadenita. Una virgen pequeña, de metal dorado, gastada. «Esto me lo dio la mujer que me crió. Me dijo, cuando sientas que el mundo te cae encima, entrégasela a alguien que todavía cree». La dejó sobre la mesa, frente a Mariana. «Y yo creo que usted todavía cree». Ella la tomó con delicadeza y la besó sin decir nada. Solo apretó a su hijo contra el pecho. Fue un instante sencillo, pero sagrado. Y cuando salieron de esa cafetería, Julián le hizo una pregunta. No era grande, no era salvadora, pero cambiaría el rumbo de todo. «¿Me dejarías acompañarte hasta que encuentres un lugar seguro?» Y Mariana sorprendió con su respuesta. Mariana bajó la mirada, como si las palabras le salieran de otro tiempo, de otro lugar dentro del alma. «No necesito un techo, necesito no estar sola». Y entonces lo miró con una ternura que Julián no conocía. «No busco ayuda, señor, solo alguien que escuche cuando Samuel respira con dificultad. Alguien que no me mire como si fuera una equivocación». Julián sintió un nudo en el pecho, porque esa frase, tan suave, tan honda, era también su historia. ¿Cuántas veces había caminado por oficinas lujosas, por salas de juntas, por restaurantes caros, y se había sentido exactamente así, una equivocación con corbata? «¿Y si caminamos juntos un rato?», propuso con una timidez que no le conocía. Ella sonrió. «No tengo a dónde ir, pero sí a quién cuidar. Y usted parece alguien que necesita también ser cuidado». No era sarcasmo, no era lástima, era compasión pura. Y Julián, por primera vez en años, no quiso irse. Caminaban por la vereda como si se conocieran de otras vidas. Mariana empujando un cochecito viejo que una señora le había regalado. Julián cargando una bolsita con pañales que acababa de comprar en la farmacia. No hablaban mucho, pero algo en ese silencio los iba remendando. Pasaron por una iglesia pequeña, puerta abierta, velas encendidas. Mariana se detuvo. «Me esperaría 5 minutos», dijo, bajando la mirada. Él asintió, sin preguntar. Ella entró, se arrodilló y lloró. No por tristeza, sino por descanso. Julián la miraba desde la puerta, y al verla allí, con el bebé en brazos y el alma arrodillada, entendió que la fe no es un dogma, es una forma de resistir. Cuando Mariana salió tenía los ojos brillantes. «No pedí nada», dijo. «Solo agradecí, porque a pesar de todo, seguimos respirando». Y Julián quiso decirle algo, algo que le venía latiendo desde que la encontró en aquella vereda. «Usted me recuerda a alguien, a una foto que nunca vi, a una madre que no conocí». Ella lo miró con sorpresa. «¿Y cómo era ella?», preguntó como si importara. «Creo que era como usted, fuerte pero cansada, valiente pero con miedo, madre, aunque nadie se lo reconociera». Mariana no dijo nada, solo lo miró con los ojos húmedos, mientras Samuel se dormía entre sus brazos. Caminaron un poco más, y cuando el sol empezaba a caer,
Llegaron a un refugio para madres jóvenes que una voluntaria le había recomendado. Era una casita sencilla, con ropa colgada al sol, olor a arroz y a jabón. Allí la recibieron con una sonrisa, con una manta, con un «Pasa, hija, aquí también lloramos». Mariana entró, y cuando iba a cerrar la puerta, se volteó. «Gracias, señor del pasillo», dijo con una sonrisa suave. «Pero ya no estoy sola». Julián asintió, y antes de que ella entrara del todo, soltó. «¿Puedo venir a visitarlo?» Ella entendió. No se refería a ella, se refería a Samuel. «Claro que sí», dijo. «Él también necesita abrazos. Que no sean míos». La puerta se cerró despacio, y Julián, por primera vez en mucho tiempo, lloró, porque esa noche entendió que los lazos más fuertes no se atan con sangre, se atan con ternura. Pero justo cuando iba a irse, la mujer que administraba el refugio salió con una cajita en las manos. «Ella pidió que le diera esto a usted». Era una caja sencilla, ligera, con algo dentro, que cambiaría todo. Julián sostuvo la cajita como quien carga una reliquia. Era de cartón fino, forrada con papel de florcitas ya descoloridas. Pesaba poco, pero en sus manos se sentía inmensa. La directora del refugio le sonrió con dulzura. Dijo que no sabía a quién dársela, hasta que usted llegó. Él asintió sin palabras. Se sentó en una banca frente a la casita. Los árboles dejaban caer hojas secas sobre el suelo, y una paloma caminaba cerca, como si también esperara el momento. Abrió la caja despacio. Dentro había 3 cosas. La primera, una mantita diminuta, tejida a mano, desgastada, lavada muchas veces, aún con olor a bebé. La segunda, una fotografía en blanco y negro, vieja, casi rota. Mostraba a una mujer joven con un pañuelo en la cabeza, de pie frente a una iglesia, y un niño muy pequeño abrazado a sus piernas. En el reverso, una frase, escrita con tinta corrida. «A Juliancito, aunque no me dejen tenerte, nunca dejé de esperarte en oración». Su corazón se detuvo. Ese nombre, esa letra, esa mujer, era ella, la mujer que le dio la vida, su madre, la biológica, la que nunca conoció. Y entonces entendió. Mariana no sabía lo que esa caja traía. No sabía que, por un giro de esos que solo Dios permite, había guardado en su caja de recuerdos ajenos el pasado de otro huérfano, el suyo. La tercera cosa en la caja era una hoja doblada en 4, un acta antigua, arrugada por los años. Registro de ingreso, Hogar San Isidro, nombre del menor, Julián M., edad estimada, 3 años, observación, traído por mujer que no pudo firmar. Dejó una mantita y una nota. Y justo al lado, pegada con cinta amarillenta, esa nota. «No pude protegerte, pero nunca dejé de amarte. Que Dios me perdone». El aire le faltaba. Sus manos temblaban. Mariana no lo sabía. No podía saberlo. Pero esa caja que había guardado como recuerdo del hospital, de los días en la calle, de objetos que alguien le dio sin dueño, contenía también las raíces de Julián. Porque aquella mantita no era de Samuel, era la suya, la misma que la mujer del hogar conservó todos esos años, y que luego, por azares de caridad, Mariana recibió cuando dio a luz, como parte de un donativo, un objeto olvidado, por alguien que no olvidó nunca. Julián cerró los ojos, sintió que el universo se detenía. No sabía si era coincidencia, milagro o redención, pero por primera vez ya no se sintió solo. Se quedó allí, sentado, con la cajita en el regazo. Las lágrimas caían sin ruido. Los árboles seguían soltando hojas, y en su corazón nació una certeza. Mariana no había venido a su vida para que él la salvara. Había llegado para salvarlo a él. Y ese bebé, ese niño que no era suyo, le devolvía lo que había perdido desde los 3 años, la idea de pertenecer. En ese instante, la puerta del refugio se abrió. Y una voz suave dijo: «Señor Julián, Mariana quiere que pase. Samuel acaba de despertar, y parece que lo estaba esperando a usted». Julián entró al refugio con pasos lentos, como quien pisa suelo sagrado. Las paredes eran humildes, pero llenas de dibujos de colores y frases escritas por manos pequeñas. «Dios no olvida. Mamá, tú puedes». Aquí también se empieza de nuevo. El aire olía a talco, leche y esperanza tibia. Mariana estaba sentada en una mecedora,
con Samuel en brazos. El bebé ya no lloraba, solo miraba hacia arriba, como si buscara una cara familiar o reconociera una que su alma ya conocía. Cuando vio a Julián, Mariana le sonrió. Despertó justo después que usted se fue, como si sintiera que algo faltaba. Julián se acercó sin hablar. Sus ojos seguían húmedos. La caja seguía bajo su brazo. ¿Todo bien?, preguntó ella, al notarlo conmovido. Él asintió, pero no supo mentir. No todo, pero algo en mí se está acomodando. Ella no preguntó más, solo le extendió los brazos. ¿Quiere cargarlo? Julián se congeló. Nunca había tenido un bebé en brazos, ni siquiera había acariciado uno. Pero sus manos, sin pensarlo, se abrieron. Mariana se lo entregó con delicadeza. Samuel era liviano, pero su peso era de vida. El bebé lo miró con esos ojos oscuros, profundos, llenos de esa inocencia que todavía no conoce el abandono. Y entonces, algo sucedió. Julián lo abrazó, no como se abraza a un niño ajeno, sino como quien se abraza a sí mismo. Cuando por fin se encuentra, no supo cuánto tiempo se quedó así, ni si fue el silencio, la ternura o esa cajita cerrada que seguía sobre la mesa. Pero por dentro, algo en él se rompió, y al romperse, se sanó. Mariana lo miraba en silencio, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una serenidad nueva. ¿Sabía que los bebés sienten quién los quiere?, dijo, casi en susurro. Julián no respondió, solo asintió. El pequeño estiró su manita y tocó su barba. Un gesto simple, pero para Julián fue como un bautismo, porque en ese instante ya no era el millonario, ya no era el huérfano, ya no era el hombre del pasillo. Era solo un hombre, siendo abrazado por un milagro en pañales. Mariana se levantó, le trajo un vasito de agua, como quien cuida sin decirlo, y luego, con voz suave, le preguntó ¿qué había en la cajita? Él la miró, y por primera vez le contó la verdad, todo, su abandono, la foto, la mantita, la nota de aquella mujer que lo entregó, pero nunca dejó de amarlo. Mariana lo escuchó sin interrumpir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por pena, sino por compasión. Entonces no fue casualidad, murmuró. No, dijo Julián, con la voz firme. Fue providencia. Ella se acercó y puso su mano sobre la suya. Dios no se equivoca. A veces tarda, pero nunca olvida. En ese momento, una de las voluntarias se acercó. Hay una señora que vino preguntando por usted, Mariana. Está en la puerta. Dice que es su mamá. Mariana se quedó helada. No porque no esperara ese momento, sino porque ya lo había dejado de esperar. Su madre. La misma que le dijo, aquí no se crían errores. La misma que la echó de casa cuando la barriga apenas se notaba. La misma que no fue al hospital, ni a buscarla cuando volvió con Samuel en brazos. ¿Estás segura que preguntó por mí?, preguntó Mariana, con la voz atrapada entre el pasado y el temblor. La voluntaria asintió. Dijo que no puede más con la culpa y que lleva días buscándola. Trae una bolsa con cositas del bebé y una carta. Mariana no supo si correr o esconderse. Julián se levantó con el bebé aún en brazos. ¿Quieres que esté contigo?, preguntó. Ella dudó, pero luego asintió con la cabeza. Solo no me sueltes. Y salieron juntos, lentos, como quien camina hacia una herida abierta, pero con fe en que puede sanar. La puerta del refugio se abrió, y allí estaba, la señora Carmen, de pie, con el cabello recogido, la cara demacrada por días sin dormir, y los ojos hinchados de tanto llorar. Sostenía una bolsita con ropita de bebé, y en la otra mano, un rosario. Al ver a Mariana se desarmó. No gritó, no corrió. Solo se llevó la mano al pecho y se arrodilló en plena vereda. «Perdóname, hija», dijo con voz rota. Mariana no se movía. Su corazón latía como si fuera a salirse. «Perdóname por tener más miedo del qué dirán que del frío que te ibas a pasar. Perdóname por querer ser madre de iglesia y no de cuna». Las demás mujeres del refugio miraban desde las ventanas, en silencio. Nadie juzgaba, nadie murmuraba, solo se escuchaba la brisa y los sollozos de una mujer pidiendo perdón. Mariana dio un paso, luego otro. Julián le pasó a Samuel con cuidado, y fue el bebé el que selló ese momento, porque al ver a su abuela, sonrió, inocente, puro, sin rencor. Y Carmen, al ver esos ojitos, se echó a llorar como una niña. Yo le tejí estos escarpines cuando supe que estabas embarazada.
Los escondí por vergüenza, pero no dejé de rezar un solo día por ustedes. Mariana bajó la cabeza y, sin palabras, se acercó. No hubo discurso, ni reproche, solo un abrazo, tembloroso, reparador, santo, entre madre e hija, entre abuela y nieto, entre pasado y presente. Julián se quedó atrás, mirando, y algo en su pecho se aflojó, porque aunque esa escena no le pertenecía, su alma también fue abrazada. Después de unos minutos, Carmen se levantó. Le tendió la mano a Julián. ¿Usted fue quien los cuidó?, preguntó con voz tímida. No, ellos me cuidaron a mí. Ella asintió, y por primera vez sonrió. Entonces Dios no me falló, solo me enseñó a esperar. Esa noche compartieron pan y caldo en la cocina del refugio, las 3 generaciones, bajo el mismo techo, con pocas palabras, pero muchos milagros. Y al final de la velada, Mariana le entregó algo a Julián, un sobre pequeño, cerrado con cinta. Esto me lo dio la enfermera la noche que Samuel nació. Dijo que venía con la ropita donada, pero yo nunca lo abrí. Me daba miedo saber de quién era. Julián lo tomó con cuidado. Lo que encontró adentro no era lo que ninguno de los dos esperaba. Julián sostuvo el sobre con las 2 manos. Era antiguo. El papel ya estaba amarillento por el tiempo y tenía una caligrafía cuidadosa, como escrita con miedo y con amor. Mariana lo miraba de lado. Apretaba a Samuel contra el pecho como si algo dentro de ella también supiera que esa carta no había llegado por azar. Julián rompió el borde con delicadeza. Dentro, una hoja doblada en 3, y al desplegarla, un perfume suave escapó, como esas cartas que las madres escriben a escondidas con la esperanza de que algún día alguien las lea. La carta decía: «A quien reciba esto, estas ropitas pertenecieron a un niño llamado Julián. Lo cuidamos en el hogar San Isidro hace más de 40 años. Su madre lo trajo un invierno y lo dejó con nosotros, llorando. No quiso firmar, pero dejó una nota que guardamos con su mantita. Hoy, al vaciar la despensa del hogar por remodelación, encontramos esta bolsita, y aunque no sabemos si servirá a alguien, la entregamos con la oración de que alguna madre, algún hijo, la conviertan en redención. Si usted tiene fe, reciba esta herencia invisible. Alguien lloró por usted, aunque usted no lo sepa. Sor Emilia, 1982. Julián no podía respirar. Era como si esa carta hubiera cruzado décadas solo para llegar a sus manos, no como documento, sino como testimonio, porque confirmaba todo, que su madre existió, que lo amó, que lo lloró, y que, de algún modo que solo el cielo entiende, esa bolsita, esa mantita, esa historia, había llegado a Mariana, y Mariana se la había devuelto a él. Mariana, que también fue echada, que también lloró sola en un cuarto prestado, que también creyó que era un error. Ella, una adolescente con el corazón roto y un bebé en brazos, había sido puente entre el abandono y la redención. Julián la miró con lágrimas en los ojos. «No tengo palabras», murmuró. «No hace falta», respondió ella, acariciando la manita de Samuel. Él dobló la carta con cuidado y la guardó junto a la foto antigua. «¿Puedo pedirte algo?», dijo entonces. Mariana asintió. «Cuando Samuel sea grande, ¿puedo contarle esta historia?». Ella sonrió. «No hace falta esperar a que sea grande, señor Julián. Él ya lo siente todo. Mírelo». Samuel bostezaba, con una paz que solo los inocentes conocen, como si supiera que en ese momento su historia ya no era de abandono, era de oración respondida. Esa noche Julián no volvió a su casa de techos altos y muebles caros. Pidió quedarse un rato más en el refugio. Ayudó a pelar papas en la cocina. Contó cuentos a los hijos de otras madres. Y al final del día, Samuel se quedó dormido en su pecho. Mariana los miraba desde la puerta, con la madre ya reconciliada sentada a su lado, rezando el rosario en voz baja. Todo parecía en calma, como si cada herida, aunque aún doliera, ya supiera hacia dónde cicatrizar. Pero justo cuando el sueño los vencía, llegó una mujer al portón del refugio, una figura sencilla, con un bastón y un sobre en la mano. «Buenas noches. Aquí vive un tal Julián M. Tengo algo que pertenece a él desde hace más de 40 años». La noche estaba templada, pero Julián sintió un escalofrío cuando escuchó su nombre desde la entrada del refugio.
Se levantó con cuidado, dejando a Samuel dormido en los brazos de Mariana, y caminó hacia la reja, como si algo en él supiera que aquella visita no era casual. La mujer que lo buscaba no era joven. Cabello blanco, trenzado con cuidado, un vestido sencillo, de tela gruesa, y en sus manos un sobre sellado con cera antigua. «¿Usted es Julián M?», preguntó con voz suave, pero firme. «Sí, soy yo». Ella sonrió sin apuro. «Mi nombre es Herminia. Yo trabajaba en el Hogar San Isidro. Fui quien recibió a una muchacha muy joven, una noche de lluvia, hace casi 5 décadas». Julián sintió que el mundo se detenía. «No puedo quedarme mucho», dijo ella. «Pero antes de morir, Sor Emilia me dejó este sobre. Me dijo, un día volverá, cuando ya no busque respuestas, sino paz», y le tendió el sobre. Él lo recibió con ambas manos. El corazón le latía como si tuviera 10 años otra vez. Herminia bajó la cabeza. Yo no supe cómo consolarla, pero recuerdo su voz. Decía, me arranqué un pedazo, pero no lo maté. Lo entregué para que viviera. Y sin más, se despidió. «No estoy aquí para abrir heridas, hijo, solo para cerrarlas». Julián no pudo decir palabra. Solo vio cómo la mujer se alejaba, paso a paso, entre las sombras suaves del jardín. Volvió al banco, se sentó, y con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, una carta, una sola hoja, escrita con letra insegura, de otra época, de otro mundo. «Mi Juliancito, si algún día lees esto, es porque Dios me perdonó lo suficiente como para que lo recibas. Eras un bebé hermoso. Tenías los ojitos tristes, como si ya supieras que el mundo es frío. No te dejé por no quererte. Te dejé porque tenía miedo. Tu padre me había golpeado. Mi familia me cerró la puerta. Y yo solo tenía 17 años. Te llevé envuelto en una mantita que tejí con esperanza. No sabía rezar, pero esa noche recé. No por mí, por ti. Pedí que algún día alguien te amara más de lo que yo pude. Y si estás leyendo esto, es porque ese milagro llegó. Te amo, te amé entonces, y te seguiré amando, aunque no me recuerdes. Te entrego mi amor, sin pedir nada a cambio. Tu madre». Julián no podía contener el llanto. No era dolor, era alivio. Era ternura que no había sabido sentir antes. Mariana se le acercó en silencio. Se sentó a su lado. No preguntó nada, solo tomó su mano. «¿Quieres leerla?», preguntó él, ofreciéndole la carta. Ella negó con la cabeza. «Esa carta ya la escuché, en tu forma de abrazar a Samuel». Y entonces él le dijo algo que no tenía ensayos, algo que venía desde lo más hondo. «Gracias por prestarme a tu hijo, para encontrar al niño que yo perdí dentro de mí». Mariana lloró en silencio. Y fue entonces, en esa noche de encuentros y redenciones, que Julián pidió quedarse en el refugio una semana más. No por caridad, no por deber, sino porque, por primera vez, se sentía parte de algo. Pero al día siguiente, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. El abogado de Julián pidió verlo con urgencia. «Señor, descubrieron algo en los registros de adopción del hogar, y hay una mujer que asegura tener el apellido que usted buscaba». Julián no podía creer lo que oía. Después de toda una vida sin apellido que contar, sin historia que sostenerlo, sin árbol que le diera sombra, ahora había una mujer, una que decía llevar su sangre. El abogado, serio pero conmovido, habló con claridad. Su expediente fue sellado por orden religiosa, pero con la reforma reciente pudimos acceder a parte de los registros antiguos y encontramos coincidencias entre su caso y el de una mujer que buscó durante décadas a su hermano menor, entregado a un hogar en 1982. Julián tragó saliva. «¿Cómo se llama ella?». El abogado miró el papel con respeto. «Se llama Lucía Mendoza. Tiene 56 años y quiere verlo». Él quedó en silencio. Lucía, una hermana, un nombre, un lazo que no conocía, pero que lo había estado buscando desde antes de que supiera quién era. «¿Dónde está?». «Vive en Puebla. Dice que aún conserva la última carta que su madre le escribió, con un párrafo para usted, que ella guardó todos estos años». Julián no respondió, solo apretó la carta de su madre contra el pecho, como si, al fin, las piezas sueltas de su alma empezaran a encontrarse. Volvió al refugio esa tarde, el rostro pálido, los ojos brillantes. Mariana lo esperaba en la cocina,
con Samuel dormido sobre su pecho y un tazón de avena a medio terminar. ¿Todo bien?, preguntó ella con la voz suave. Julián se acercó. No habló aún, solo se arrodilló frente al bebé dormido y le besó la frente. Luego se sentó. «Creo que tengo una hermana». Mariana lo miró, asombrada. «¿Cómo?». Él le contó, sin prisa, sin omitir el temblor de cada palabra. Habló de Lucía, del expediente, de la carta perdida, del apellido. Y Mariana, mientras lo escuchaba, se llevó la mano al pecho. «No es justo», murmuró. «¿Qué cosa?», preguntó él. «No es justo que hayan tardado tanto para darte algo que siempre fue tuyo». Él bajó la mirada. «Pero llegó. Y tú también». Ella sonrió, con los ojos llenos de ternura. «Dios no se equivoca, ni siquiera cuando parece que tarda». Esa noche Julián le escribió una carta a Lucía. No por formalidad, por necesidad. Le contó su vida, el vacío, la búsqueda y el milagro inesperado que fue Mariana y Samuel. Y le preguntó, con humildad, si quería conocerlo, no como un hermano perfecto, sino como un hombre que recién ahora empezaba a entender lo que es pertenecer. Lucía respondió al día siguiente, con una carta breve y un pasaje en bus para visitarlo. «Quiero abrazarte y decirte que mamá jamás te olvidó. Te busqué en cada orfanato, pero eras como un nombre en el viento». Julián no podía más con tanta emoción. Avisó al refugio, pidió permiso a Mariana y preparó un pequeño almuerzo, sencillo pero lleno de cuidado. Cuando Lucía bajó del bus, llevaba un vestido azul marino y una sonrisa que parecía arrastrar años de silencio. Julián la reconoció sin pensar. Era como mirarse al espejo, pero en mujer. La misma nariz, la misma manera de fruncir el ceño al sol. No hablaron al principio, solo se abrazaron. Largo, fuerte, con lágrimas en los ojos y el alma en paz. Y entonces Lucía, entre susurros, le dijo algo. «Mamá me pidió una sola cosa antes de morir, que si algún día te encontraba, te dijera que te cantaba una canción cada noche, aunque no estuvieras». Y esa canción era esta. Y allí, en medio del patio del refugio, con Mariana mirando desde la ventana, Lucía le cantó bajito. Una canción de cuna, antigua, dolorosa, llena de amor que sobrevivió al abandono. Y mientras Julián cerraba los ojos y dejaba caer una lágrima más, Samuel, en brazos de Mariana, soltó una carcajada, como si celebrara, sin entender, que su familia acababa de crecer. Pero justo cuando parecía que todo sanaba, una carta anónima llegó al refugio, sin remitente, solo una frase al frente. «El padre de Samuel está más cerca de lo que creen». Mariana recibió el sobre con las manos frías. No llevaba remitente, solo esa frase, escrita con tinta negra. «El padre de Samuel está más cerca de lo que creen». Sintió un temblor que le subió desde el estómago hasta los ojos. Recordó aquella noche de hace casi un año, cuando creyó que lo había perdido todo. El abandono, el rechazo, el llanto. Samuel aún no hablaba, pero ya sabía abrazar. Y ese abrazo había sido su ancla en las noches más largas. Julián, que ya se había vuelto parte del refugio como un tío paciente y silencioso, notó su cambio de rostro al ver la carta. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos la traicionaron. Él se sentó a su lado y, sin tocarla, la esperó. Mariana abrió el sobre. Dentro había solo un recorte de periódico, un anuncio pequeño. «Se busca a joven llamada Mariana A., madre de un niño nacido en Hospital San Rafael, el 14 de enero de este año. Importante. No se busca custodia sino respuestas. Firmado. L». Ella dejó caer el papel sobre la mesa. «Es él», dijo con un hilo de voz. «¿Estás segura?». Firmaba sus mensajes así, como si su nombre no pudiera manchar el papel. Mariana respiró hondo. Se llamaba Leandro. Tenía 29. Yo 15. Julián cerró los ojos. El nombre dolía, aunque fuera nuevo para él. «¿Quieres hablar de eso?». Ella asintió. «Por fin. Nos conocimos en el taller de costura donde mi mamá me obligaba a ir. Era amable, atento. Yo creí que me quería. Y luego, cuando le dije que estaba embarazada, me dio dinero y desapareció». «¿Te amenazó?». «No, pero nunca volvió. Y eso duele más que el miedo». Julián apretó los puños, pero no dijo nada. «Yo no quiero venganza», continuó Mariana. «Solo quiero que Samuel no crezca sabiendo que fue ignorado.
¿Quieres verlo? Ella dudó. No sé. Esa noche Mariana se encerró con su madre en la capilla del refugio. Encendieron una vela y rezaron. No para que Leandro volviera, sino para que Dios les mostrara qué hacer. Julián, por su parte, buscó el número del diario que había publicado el anuncio. Pidió hablar con quien lo envió. La recepcionista le dio un celular. Llamó. Una voz contestó, seca, cansada, pero sin rencor. ¿Usted es el padre?, preguntó. No, soy quien lo sostiene. Hubo un silencio, y entonces la voz dijo, quiero conocer a mi hijo, no para llevarlo, solo para verlo una vez. Julián colgó sin responder. Contó todo a Mariana. Ella se quedó en silencio. Miró a Samuel y le habló bajito. ¿Quieres verlo, mi amor? ¿Quieres conocer de dónde vienes? Aunque solo sea para saber cuánto vales. Samuel la miró y sonrió, con esa sonrisa nueva, de los que no saben del pasado, pero traen el perdón en los ojos. Y entonces, Mariana tomó una decisión. Quiero verlo, pero no aquí, ni con Samuel en brazos. Quiero que me mire a los ojos, que vea que ya no soy la niña que lloró sola en un hospital. Y Julián, con el corazón en la mano, le dijo, entonces yo iré contigo, como testigo, como familia, como el hombre que aprendió a ser padre, viendo cómo tú lo fuiste. Esa noche escribieron una carta, corta, clara. Leandro, puedes vernos, pero no para hablar del pasado, sino para mostrarte quién es tu hijo y quién soy yo ahora. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana, en la iglesia donde él fue bautizado. El domingo llegó, y con él, una figura que Mariana no esperaba. Leandro no vino solo, venía con alguien de su familia, y no era lo que nadie imaginaba. La iglesia estaba tranquila esa mañana. Las campanas aún no habían sonado, pero la luz entraba por los vitrales con un tono cálido, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por suceder. Mariana llegó de blanco, sencilla, con Samuel en brazos. No era una novia, ni una madre perfecta. Era una mujer nueva. A su lado, Julián, con camisa clara y el rostro sereno, sostenía la mantita que lo acompañó desde la infancia, esa misma que lo había unido, sin saber, a la muchachita que ahora caminaba a su lado. Se sentaron en la última banca, en silencio. Samuel dormía, Mariana rezaba, y Julián esperaba, como quien confía, pero no deja de vigilar. A las 10 en punto, las puertas se abrieron, y allí estaba él, Leandro, alto, con el cabello más corto y los ojos algo más hundidos. Vestía bien, como quien quiere dar buena impresión, pero lo que sorprendió a Mariana no fue él, sino quien venía a su lado. Una mujer mayor, de mirada firme, cabello recogido, y en su cuello, un medallón con una virgen igual al que Mariana llevaba desde niña. Mariana palideció. «Mamá», susurró, casi sin voz, pero no era su madre, era la hermana de su madre, su tía Rosa, la que había desaparecido de la familia años atrás, después de una pelea de silencios y secretos. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Julián, tomando suavemente su mano. Mariana se puso de pie. Leandro y Rosa se acercaron. «Vengo en paz», dijo él bajando la cabeza. «No merezco nada, pero necesitaba mirarlo». Rosa dio un paso al frente. Tomó la palabra. «Yo fui quien ayudó a tu madre a criarte, Mariana, hasta que me alejaron, y cuando supe lo que te hizo al echarte, me partí el alma. He buscado una forma de volver a ti desde entonces». Mariana no sabía si llorar o salir corriendo. Julián se quedó firme. «¿Y ahora vienes con él? ¿Por qué?», preguntó con cautela. Rosa bajó la mirada. «Porque soy su madrina, y aunque me duela, también creo que merece mirar al niño, aunque sea una vez». Leandro se acercó un poco. «No vengo a discutir, ni a reclamar. Vengo a pedir perdón. Y si se puede, a prometer algo». Mariana levantó la barbilla. «¿Qué puede prometer un hombre que desapareció?». Leandro tragó saliva. «Que nunca volverá a desaparecer. Que no tocaré lo que no me corresponde, pero que estaré ahí si Samuel algún día me necesita». Un silencio espeso cubrió la iglesia. Mariana miró al bebé, luego a Julián, luego a Rosa, y entonces se acercó lentamente. Le mostró el rostro dormido de su hijo a Leandro, y le dijo algo que solo una madre con cicatrices puede decir. «Este niño no necesita un héroe, necesita ejemplo». Y luego, con voz más firme, «Si tú puedes ser eso,
Entonces quédate. Si no, esta será tu única visita. Leandro asintió con los ojos enrojecidos. No merezco segunda oportunidad, pero ustedes me la están dando. Fue Rosa quien se quebró primero. Mariana, yo también fui madre sola. Sé lo que dolió. Y si me dejas, quiero ayudarte ahora. Y entonces, Mariana hizo algo que nadie esperaba. Sacó del bolso un papel, una hoja escrita a mano. Esto es lo que Samuel sabrá de ti, Leandro. Un párrafo, una verdad, sin odio, pero también sin adornos. Y leyó en voz alta. Tu padre no supo serlo cuando debió, pero Dios envió a otros hombres a mostrarte el amor. No naciste del error, sino del valor. Y el perdón, no lo merecemos, lo vivimos. Julián tenía los ojos llenos, no por Leandro, sino por la grandeza que acababa de presenciar. Y fue en ese momento que Samuel despertó. Abrió los ojos, estiró las manitas, y como si el cielo diera su visto bueno, balbuceó su primer sonido claro. ¡Pa! No terminó la palabra, pero la semilla ya estaba sembrada, y todos lo miraron. Mariana conteniendo el llanto, Leandro con los labios apretados, y Julián con el alma en silencio, porque ese pa no tenía nombre aún. Y justo entonces, Mariana giró hacia él, y le dijo, ¿quieres ser tú quien le enseñe a terminar esa palabra? Julián se quedó en silencio, no porque dudara, sino porque el corazón a veces necesita unos segundos para entender que está recibiendo lo que siempre esperó. ¿Estás segura?, susurró. Mariana asintió con los ojos firmes pero dulces. No porque lo merezcas, sino porque lo sembraste. El silencio dentro de la iglesia se volvió sagrado. Samuel miraba a Julián con esos ojitos de quien no entiende las palabras, pero siente el alma. Y Julián se agachó, lo tomó en brazos y lo levantó con suavidad, como quien sostiene algo más que un cuerpo. Un destino. Gracias, murmuró. No sé cómo se hace, pero te prometo que no me voy a ir. Mariana se acercó, puso su mano sobre la de él y susurró. Nadie sabe cómo se hace, solo se ama. A unos metros, Leandro observaba en silencio. No intentó acercarse, no discutió, solo se quedó quieto, como quien por primera vez en su vida entiende lo que significa renunciar con humildad. Y fue entonces que Rosa, la tía que había sido echada de la historia familiar, dio un paso al frente con un gesto en las manos, una pequeña cruz de madera, tallada a mano. Esto lo hice cuando nació Mariana. Lo iba a guardar para el hijo que nunca tuve, pero creo que es de Samuel. Mariana la tomó con lágrimas. No sabía que me querías tanto. Rosa la abrazó por fin. Es que no me dejaron demostrarlo. Ese día no hubo misa, no hubo padre en el altar, ni incienso, ni cánticos, pero fue la ceremonia más verdadera que aquella iglesia había albergado en años. Un bebé abrazado por 3 generaciones, una madre adolescente que ya no temía, un hombre que aprendía a ser padre sin haber sido hijo, y un perdón que no pedía condiciones. Cuando salieron de la iglesia, el sol caía suave sobre el empedrado. Julián caminaba con Samuel dormido en su pecho, Mariana a su lado, con paso sereno, y detrás, Rosa, Leandro, y la memoria de tantos que sin saberlo habían sembrado ese día. En el jardín del refugio, mientras el viento jugaba con la ropa tendida, Mariana sacó algo de su bolso, un documento, un formulario de registro civil. ¿Esto qué es?, preguntó Julián. Ella sonrió. Es para que pongamos su segundo nombre. Él tragó saliva. ¿Y cuál quieres ponerle? Mariana lo miró con ternura y dijo sin temblar, Samuel Julián. Él cerró los ojos y por fin lloró con paz, porque ya no era el niño abandonado, ni el millonario solo, ni el visitante de un refugio. Era parte de una historia, la historia de un niño que dijo «pa» y de una mujer que le mostró que los milagros no siempre bajan del cielo. A veces se tejen en silencio, con lágrimas, con cartas, con segundas oportunidades, pero esa noche, cuando todo parecía haber hallado su lugar, Mariana recibió un mensaje inesperado, una carta de otra muchacha en el refugio, una que había estado en silencio todo ese tiempo, y lo que decía pondría en sus manos la decisión más difícil de su vida. La carta estaba escrita con letra apretada, sin adornos, sin promesas, solo verdad. Mariana la encontró sobre su almohada, al volver del paseo con Julián y Samuel.
La habitación olía a talco y a té de manzanilla. La luz de la lámpara apenas tocaba el papel, y el silencio del refugio parecía sostener el momento. La abrió con cuidado. Decía: «Mariana, te he observado desde lejos. Vi cómo llegaste rota y cómo poco a poco volviste a caminar. Yo no tuve tu valor. Cuando supe que estaba embarazada, me escondí. Cuando nació mi hija no pude mirarla. Y cuando la escuché llorar por primera vez, salí corriendo. La dejé aquí hace 2 semanas. Las hermanas le pusieron Ana. Es chiquita, sana, pero no duerme sin que le canten. Perdóname por pedírtelo así, pero si alguien puede cuidarla, eres tú. No te pido que seas su madre, solo que no la dejes sola. Es el único acto de amor que puedo hacer. R». Mariana se quedó en silencio. Leyó la carta 2 veces. Sintió un peso conocido, como cuando tuvo a Samuel por primera vez en brazos. Salió de la habitación sin hacer ruido. Bajó al cuarto de cunas. Las voluntarias dormían en sillas, y en una camita blanca, envuelta en mantitas rosadas, estaba Ana, pequeña, con la boquita entreabierta y una arruguita en la frente, como si el mundo ya le hubiera pesado un poco. Mariana se acercó, la miró y lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque esa niña también era ella, y también era Samuel, huérfana, sí, pero no sin destino. Volvió a su cuarto. Julián ya dormía en la silla, con Samuel sobre el pecho. Los miró largo rato, y entonces tomó una decisión. Al día siguiente pidió hablar con la directora del refugio. «No quiero dejar que otra niña sienta lo que yo sentí», dijo. La directora asintió. «¿Quieres ser su tutora temporal?», preguntó. Mariana apretó los labios y respondió: «No, quiero ser su madre». Ese día firmó los papeles y por la tarde, mientras el sol doraba las hojas del jardín, salió por la puerta del refugio, con Samuel en un brazo y Ana en el otro. Julián caminaba detrás, cargando una maleta con biberones, pañales y esperanza. No eran pareja, no firmaron ningún acta, no hicieron promesas eternas, pero vivían juntos, y eso era más sagrado que cualquier contrato. Un departamento sencillo, con paredes blancas, un altar pequeño y una mesa para 4. Samuel aprendió a caminar de la mano de Ana, y Ana, cuando dijo su primera palabra, no fue «mamá» ni «papá», fue «gracias». Julián abrió un pequeño taller de carpintería. Le puso de nombre «La segunda cuna». Mariana bordaba mantitas con frases que solo el alma puede entender, y cada vez que alguien preguntaba por su historia, ella decía: «No terminó con un beso, ni con un anillo. Terminó con 2 cunas y la promesa de nunca más dejar que alguien llore solo, porque el amor no siempre llega como uno espera. A veces llega en pañales, o en cartas rotas, o en brazos temblorosos que no saben cómo empezar. Pero cuando llega, todo se acomoda y todo vuelve a nacer». Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque a veces Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales.